Amén. Ya. Parece que ahí está. Ahí sí. Amén. Entonces cantamos la última alabanza. La oración, ¿cierto? Cuando nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin y la última batalla juntos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar, y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas enjugará y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. Ahí con la palma. Saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas enjugará y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. Amén. 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 Bien. Bien, Dios le bendiga. Estamos nuevamente como el día jueves para alabar, ¿cierto? Para escudriñar la palabra un ratito. Y bueno, Dios nos ha dado de poder hablar del libro de Génesis. Dios nos está inspirando a entrar a Génesis. Y esto es como una flecha, un arco de flechas.
Si alguien tira un arco de flecha, ¿cierto? Y si en el principio está así como 1 milímetro, medio milímetro separado, ¿cierto? Que no está dando en el blanco, medio del milímetro. Si uno tira la flecha, al final va a llegar así de lejos de separado. Por eso lo importante es tener la certeza del principio para que cuando lleguemos a Apocalipsis, lleguemos con la línea correcta. Entonces eso es lo importante, por eso Dios siempre nos lleva a Génesis, más en el principio. O alguna vez le preguntaron a Jesucristo si era lícito divorciarse, ¿ya? No vamos a entrar en ese tema. Pero Jesucristo dijo, más en el principio, no fue así, punto. Entonces, ¿qué hizo? Llevó todo el mensaje que traía todo lo que había hecho Moisés, lo que habían hecho las leyes, ¿cierto? Hasta el tiempo de Jesús. Y el Jesús, ¿qué hizo? Lo retornó todo allá al principio. Así que eso es grandioso. Así que Dios les bendiga. Antes de pasar al culto a la palabra, quiero hacer una oración especial por la mamá del hermano Andrés Green. Ella se encuentra hospitalizada en este momento. Ayer se sintió mal. Viene hace un tiempo con un problema ella. Y bueno, entró muy débil al hospital, muy debilitada. Y tuvo que quedarse hospitalizada inmediatamente. Pero para que se recupere, para que tome un poquito más de fortaleza y puedan hacerle alguna operación que está esperando hace cierto tiempo. Entonces queremos hacer una oración especial y los hermanos que puedan estar conectados en esta hora, les quiero pedir el máximo de reverencia para que Dios pueda hacer la obra en ella. Amén. Entonces hoy día estamos en tiempos complejos, donde es complicado ir al hospital, pero a veces no queda otra opción que tener que ir nomás. Pero sabemos que Dios es más grande y Dios la puede hacer la obra y Dios puede sanarla y protegerla en ese lugar. Así que vamos a hacer una oración especial por la mamá de nuestro hermano Andrés, la esposa de nuestro hermano Arnoldo Green, que puede estar también viendo el culto. Así que vamos a hacer una oración especial por ellos. Así que pónganse de pie. Amén. Amén. A ver si está bien esta cámara. Ahí sí. Amén. Entonces hagamos una oración. Padre amado celestial, a esta hora, Señor, estamos ante tu presencia, Señor amado. Ha llegado hasta este altar familiar, ¿cierto? Ha llegado la petición de oración por nuestra hermana, mamá de nuestro hermano Andrés Green, esposa de nuestro hermano Arnoldo Green, que ella está en estos momentos en el hospital, creo que el Hospital Higuera, está hospitalizada, Señor. Ella ha estado muy debilitada en su cuerpo, con un problema que trae hace tiempo, esperando, ¿cierto?, que tenía que haber sido operada y por la condición en que está el mundo hoy día, ¿cierto?, ha sido esto aplazado y finalmente se vio en una condición muy débil que tuvo que llegar de urgencia y quedar hospitalizada, Señor. Padre amado celestial, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Eso dijo Job, ¿cierto? Y él sabía que había un Redentor que lo iba a ver tal cual como él es. Entonces yo sé que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, a quien a través de estos cuerpos mortales se va a expresar un día como un cuerpo inmortal, a ese Dios que puede mutar una célula, cambiarla, Señor, de un ser viviente, un ser inmortal, Señor, a ese Dios que fue levantado desde la tumba y que se tomó a sí mismo y se levantó y se glorificó. A ese Dios estamos implorando nosotros esta oración. Un Dios poderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra.
Así como lo veíamos el domingo pasado, es un Dios tan grande, que trajo un mundo a la vista del mundo que había creado desde lo que no se veía. Padre Celestial, a ese Dios todopoderoso es que estamos nosotros hoy en este momento para orar ante tu presencia, Señor. Te pedimos por la hermana que está en el hospital en este momento, que tú la acompañes, la guardes, la protejas y puedas darle esa sanidad que está buscando, Señor. Ese es nuestro deseo y esa también es tu promesa, Señor. Tu promesa dice que por tu llaga hemos sido curados, que por tu llaga hemos sido salvos, Señor. Entonces nosotros estamos creyendo que ese sacrificio que tú hiciste en el madero de la cruz ya nos sanó, Señor. Así que, Padre Celestial, por tu palabra, nosotros ponemos nuestras manos en fe sobre la hermana en esta hora, Señor, para que tú la puedas recuperar, Señor. Puedas hacerlo a través de los medios, ¿cierto? De los médicos, Señor. Si tiene que operarse o el tratamiento que le estén haciendo, tú puedas darle la dirección y dirigir a esos médicos para que hagan el mejor tratamiento posible. Y si tú quieres tomar los medios de hacer un milagro y hacer algo, un acto sobrenatural, Señor, eso es más glorioso, Padre Celestial. Y seguro va a ser por un propósito para esa familia, Señor. Así tú lo has hecho siempre, así tú lo has demostrado, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, en esa presencia de ese Dios tan fuerte que está en nosotros, es que ungimos a esta hermana, Señor, por fe en esta hora, amén, para que pueda ella aferrarse a esa sanidad y pueda tomarse a ella. ¿Y esa sanidad dónde está? En tu palabra, Señor. ¿Y tu palabra dónde está? En el nombre de Jesucristo. En esa revelación, en esa roca, pueda ella encontrar la virtud que pueda sanar su cuerpo. Tú pasa por ahí, Señor. Como esa mujer, Señor, que estaba enferma y supo que Jesús iba pasando por ahí, tú también puedas pasarte y pasearte por esos pabellones de ese hospital y ella pueda alcanzar esa fe para que pueda alcanzar su sanidad y pueda salir de ese lugar y retornar a su hogar con su familia. Padre Celestial, tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, un Dios fuerte, y te rogamos que tú la bendigas, Señor, en esta hora. Y te pedimos esta oración especial antes, ¿cierto?, de pasar a la palabra. Lo hemos hecho porque hay una petición, hay una angustia, hay una familia que está angustiada, Señor, complicada en este momento, con visitas restringidas, Señor. Pero, Padre Celestial, nosotros te rogamos, Padre Celestial, que tú la puedas sacar de esta situación. Ella es una persona cercana, la queremos mucho, la estimamos, Señor. Así que por eso esta oración especial por ella. Tu bendición y tu sanidad puede alcanzarla en esta hora, en el nombre más grande, en el único nombre por sobre todo nombre, en el nombre dado bajo el cielo a los hombres para que nosotros seamos salvos y seamos sanos, Señor. Ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Amén. Puedan tomar asiento. Vamos a tomar entonces la escritura. Amén. De Génesis. En Génesis capítulo 3. ¿Versículo cuánto? Amén. Capítulo 3. Versículos. Vamos a leer todo el capítulo 3. Espera. Génesis. No es tan largo. Así que vamos a darnos el tiempecito. Vamos a leer todo el capítulo 3. ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? ¿Exacto? Termina del 20. Es el primer libro de la Biblia, hijo. El Antiguo. Así es. Espera un poquito que aún yo no lo encuentro. Amén. Bueno. Vamos a esperar que lo pueda encontrar. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Amén.
Bien. Amén. Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a leer todo el capítulo 3 de Génesis, solamente el capítulo 3 de Génesis. Lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová Dios, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis. Dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la mentira del diablo. Amén. Le puso una palabra, no. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la serpiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y los comerás plantas del campo. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Padre amado celestial, hemos leído tu escritura, Señor. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tú puedas vindicar, ¿cierto? Puedas respaldar lo que vamos a hablar en este día, Señor. Te rogamos tu bendición especial, Señor. Puedas sacar al predicador de la escena y puedas traernos tu revelación de este mensaje. Amén. Padre celestial, necesitamos que tú nos hables, Señor, en un lenguaje sencillo,
en un lenguaje, Señor, no de teología, en un lenguaje, sino de revelación, Padre Celestial. Aquí hay niños presentes, hay niños también que están quizás escuchando este mensaje. Te rogamos, Señor, que esto que se va a predicar hoy día pueda llegar de una forma entendible a esos corazones, porque tu palabra y tu revelación es algo muy sencillo y está en la simpleza. Padre Celestial, te rogamos tu bendición, Señor amado, y tu poder y tu revelación y tu certeza y tu fe para poder creer esta verdad que no la dice el predicador, sino que está en tu palabra, Señor. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Uy, Amén. ¿va a leer la Biblia nosotros o tú? Amén. Tráigame agüita, hijo. Gracias. No. Entonces, vamos a hablar, quizás para muchos hermanos que puedan estar viendo este mensaje, esto es algo referente va a ser el ABC, ¿ya? Es algo que quizás ya conocen o ya han escuchado o se ha predicado muchas veces a los creyentes del mensaje, pero es algo tan necesario de revisar y de volver a indagar, porque ahí estuvo, ¿cierto?, una mentira, la mentira más grande que, como lo dijo el profeta, interrumpió el plan perfecto, ¿cierto?, que Dios tenía que traer a la tierra, que era ese plan, era de alguna forma el manifestarse como Dios en carne. No una parte de él, sino toda la plenitud de la deidad corporalmente tenía que manifestarse, ¿cierto?, allá en Edén. Y por eso es que Adán y Eva, cuando ellos fueron formados del polvo de la tierra, ellos tenían que comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para poder traer a manifestación ese árbol de la vida que era Jesucristo. ¿Ven? Entonces Jesucristo estaba ahí, era el árbol de la vida. Él dijo, Jesús, yo soy la vida. Entonces Él era el árbol de la vida, Jesucristo. Pero después, ¿cierto?, por el pecado que cometió Adán y Eva, finalmente vino a aparecer este árbol de la vida 4000 años después, cuando apareció, ¿cierto?, a través de una virgen y apareció el Señor Jesucristo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál era el plan perfecto de Dios? Sin duda, Dios, para ser Dios, es un Dios infinito. Y aquí es donde empezamos nosotros a enredarnos muchas veces, porque hay una predestinación y nosotros somos parte de Dios, ¿cierto? Hemos visto que nosotros somos hijos de Dios, pero también tenemos una voluntad en el cual tenemos una elección. Dios nos colocó en esta tierra con un libre albedrío, se llama, una libre elección. Entonces, muchas veces, bueno, no vamos a entrar en el tema de predestinación, pero quizás tocarlo un poquitito. Muchas veces no se comprende bien por qué es que somos elegidos y predestinados. Por lo tanto, sabiendo que somos elegidos y predestinados, sin duda vamos a llegar a la promesa. Pero también tenemos que saber que vamos a llegar a la promesa, ¿cierto?, eligiendo nosotros las vías en el cual vamos a lograr esa meta. A veces ese camino va a ser más largo y a veces ese camino va a ser más cortito, ¿cierto? O va a ser un camino quizás con muchas pruebas, porque Dios de alguna forma va a ir colocando y por medio, ¿cierto?, de su infinita misericordia o infinito amor, y sabiendo que nosotros somos parte de Él, de alguna forma nos va a ir encajonando para que en algún momento nosotros podamos elegir el camino correcto.
Pero, aquí hay algo en especial. Y aquí está, que Dios es un Dios infinito, es un Dios eterno, es un Dios que conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Por lo tanto, Él ya tenía un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que dijo ¿cierto? Que había en el Apocalipsis un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por cuanto sabía que Adán y Eva iban a pecar. Pero Él no colocó a Adán y Eva para pecar. Eso a veces se malentiende porque como que si Dios hubiese colocado a Adán y a Eva para que ellos cometieran pecado y Él pudiera desplegar su plan. No. No, eso no es así, porque si no sería un Dios injusto. Dios puso a Adán y Eva con libre elección y ellos, por su propia elección y por no creer en la palabra, ellos eligieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos eligieron, no que Dios los colocó para caer ahí. Entonces, ahora, sin duda, Dios en su omnisciencia y en su forma infinita, Él sabía que iban a caer. Amén. Por eso es que Él dijo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, sin que ellos hubiesen hecho todavía ningún acto, no habían nacido. No habían nacido. Pero Él sabía el fin desde el principio. Y Él sabía dónde estaba escondido el Hijo de Dios y dónde estaba la otra simiente, ¿cierto? Que no son los hijos de Dios. Amén. Entonces, ahí es un gran tema, pero ¿qué es lo que tenemos que descubrir? ¿Cómo poder saber a qué simiente pertenecemos? Porque sabiendo nosotros que somos de una simiente y no de otra, vamos a darnos cuenta por qué nosotros por qué nosotros no vamos a ser engañados por la serpiente. Porque acuérdense que la serpiente engañó, ¿cierto? Como leíamos, a Adán y Eva. Engañó a Eva, a la primera Eva y al primer Adán. Pero al postrer Adán no lo engañó. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. Por lo tanto, a la postrer Eva no la va a engañar. No puede. Es imposible que la haya engañar. Pero esta postrer Eva está camuflada, ¿cierto? O está escondida entre el trigo y la cizaña. Entonces, ¿dónde está esta iglesia, ¿cierto? Donde está esa novia que no va a ser engañada, al ladito de ella está también creciendo la cizaña. La cizaña es es como una espiga de trigo, hijo. Es como la maleza. Muy similar a la espiga de trigo. Pero ¿cuándo se hace la diferencia? Cuando están en el tiempo de madurez. ¿Qué hace el trigo? El trigo como que se inclina, ¿cierto? Y la maleza de la cizaña, ¿cierto? Que es tan parecida, sigue erguida, sigue creciendo, como que sigue creciendo. Ahí se hace la diferencia. ¿En cuál tiempo? En el tiempo cuando viene la cosecha, ¿ya? Y ahí se sabe cuál es cizaña y cuál es trigo. Amén. Entonces, acá nosotros también hoy día nosotros, sin duda, creemos que somos trigo. Pero ¿por qué somos trigo? Entonces tenemos que ir a ver cómo es que podemos. Bueno, escuchábamos un predicador, ¿cierto? Que hace unos días con mi esposa, y él hablaba de cómo poder discernir. Entonces, el discernimiento viene no por un tema espiritual,
como decía, no, este hermano sí que me tinca que es trigo. No, este hermano sabe que me tinca que es cizaña. No. Nosotros no los vamos a discernir por algo que nosotros, o por algún don especial. No, por eso no lo vamos a discernir. La única forma de discernir la simiente al que pertenece cada uno es por la palabra. ¿Por qué? Porque los actos de esa persona van a mostrar a qué simiente pertenece. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Porque la Escritura hablan clarito de cuál es una simiente y cuál es la otra simiente. ¿Amén? Entonces, queremos ir a tomar esos temas porque necesitamos discernir dónde estamos hoy día. Puede que sea un trigo que esté en un campo de cizaña. Entonces, y hoy día es un tiempo demasiado peligroso, en el cual ya el trigo está entrando en madurez, ¿cierto? Estamos en la cosecha, y yo creo que ni siquiera estamos en la cosecha, estamos en el tiempo del aventador, ya cuando estamos sacando el grano, ¿cierto? Se está despejando de la paja, pero de todas maneras, ¿cierto? Tenemos que ver nosotros qué es lo que hay a nuestro alrededor y quiénes somos nosotros. Entonces, aquí, cuando leíamos Génesis 3, decía, pero la serpiente, ¿cierto?, es más astuta que todos los animales del campo. Si nosotros nos vamos alguna Biblia, ¿cierto?, hebrea, si usted ve hebrea, claro, alguna Biblia que esté en hebreo o estas Biblias de estudio, o si incluso va a la misma Biblia en inglés, ¿ya? Que la Biblia en inglés, la Biblia King James, ¿cuál es la gracia que tiene la Biblia King James? Esa Biblia, a diferencia de la Reina Valera, la Biblia King James está tomada de escritos más directos al hebreo. Por eso, cuando uno ve la traducción de la Biblia King James con la Biblia Reina Valera 1960, se da cuenta que hay palabras que al traducirla deberían decir una cosa y dicen otra, ¿ya? Entonces, la Biblia King James, que está en inglés, no viene de una traducción por manos católicas. La Biblia de la Reina Valera 1960 o la 1900, hay muchas citas, o sea, hay muchas cosas que ellas fueron traducidas desde una Biblia que ya habían sido traducidas por los misioneros católicos, ya que no me acuerdo cuál era esa Biblia de origen que se tradujo en la Reina Valera 1960. Entonces, hay varias, digámoslo, algunos detalles en el español que al verlo incluso en el inglés se entiende mucho más claro que como está escrito en el español. En el español a veces, aquí habla, Dios en Génesis 1 dice, y Dios creó la serpiente que se arrastran, ¿cierto?, por la tierra, y después habla aquí de la serpiente. Y la serpiente que se arrastran por la tierra, en el Biblia en inglés habla de los reptiles, ¿ya? De los que reptan. Y hace una diferencia, incluso son palabras distintas, que no, las tengo por ahí, ¿cierto? A lo mejor de ahí vamos a llegar. Creeping, parece que usa la palabra creeping, que significa reptil. Pero cuando llega a Génesis 3, dice, pero la serpiente era más astuta. Y usa la palabra en inglés que se llama serpent. Entonces, hay una palabra que se llama creeping y serpent. Y son cosas distintas. En inglés se ve la diferencia. Pero cuando nosotros vemos aquí, y Dios creó la serpiente, y después vemos Génesis 3, y la serpiente, y estamos hablando, y es una palabra. Pero esa palabra tiene dos significados distintos. ¿Ya? Entonces, también me acuerdo de una cita que en la Reina Valera 1960, y búsquenla ustedes y se van a sorprender, cuando habla de los hombres que estaban, ¿cierto? Cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y había un cuarto, y ahí el rey dice, y este cuarto, ¿cierto? Y leemos la Biblia, no lo voy a buscar ahora, un poco para
para digámoslo, remachar estas de las diferencias que hay en la Biblia. El cuarto. Decía, y el cuarto es similar a los hijos de los dioses, dice la Biblia Reina Valera 1960. Y el cuarto es similar al hijo de los dioses, lo coloca así. Pero en la Biblia, en el inglés, King James, dice, pero el cuarto, dice, era similar al Hijo de Dios. Y eso hace un mundo de diferencia, porque sabemos que cuando dice el Hijo de Dios, está hablando de ese mismo ser de Génesis 1:26, como lo vimos la semana pasada. Estamos hablando del mismo ser que Pedro le fue revelado, ¿cierto? Cuando él dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces hay una diferencia, que ese cuarto hombre es el Hijo de Dios, o como lo vemos acá en la Biblia Reina Valera, es como un hijo de los dioses. Hay una sutileza, ¿eh? Y esos detalles de repente son sumamente importantes para poder entender la revelación de Jesucristo. Por eso la Biblia en inglés tiene esa fortaleza es de que que la traducción es más fiel un poquito al hebreo o al griego original de la Biblia. Bueno, pero no estamos hablando de la Biblia, es un poco para colocar eso, ¿cierto? Entonces lo primero que quiero que podamos descubrir acá, que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová había hecho. Entonces, la serpiente, en primer lugar, dice que era más astuta que todos los animales del campo. En la Biblia en inglés dice algo un poquito más certero, dice que era más astuta que todas las bestias del campo. Amén. Que todas las bestias del campo. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, y aquí me gustaría que los hermanos que están viendo la predicación por internet pudieran ir verificando, y ojalá fueran a buscar su Biblia, porque voy a tomar muchas citas, ya, para que no crean que esto lo dice el hermano Daniel, sino que esto está en la Biblia. Si usted va a Génesis 1:24, dice, luego dijo Dios, produzca de la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Aquí dice bestias y serpientes y animales. Hay una diferencia, ¿cierto? Y después dice, hizo Dios animales de toda la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nos vamos a lo que dice, ¿cierto? En inglés o en el original, aquí está hablando de reptiles, de animales que reptan, ¿ya? Reptiles. De ese género, reptil y bestias. Pero si ahora nos vamos a Génesis 3, la serpiente dice que era más astuta que todas las bestias del campo, que todos los animales del campo. Por lo tanto, esa serpiente no es un reptil, ¿ya? Así que nos sacamos al tiro el cuento de los reptilianos y esas cosas, ¿cierto? Que si ellos, de alguna, bueno, siempre hay una verdad de fondo, siempre hay una verdad, pero aquí lo que nos enseña la Biblia es que esa serpiente no era un reptil. Esa serpiente era una bestia, como un animal. ¿Y qué somos nosotros? Esta carne, esa imagen también, ¿cierto? De esas bestias, de esos animales. Somos mamíferos, ¿cierto? Igual que las vacas, que los monos. No es que diga que estamos hablando de evolución, ¿ya? Pero nosotros no somos reptiles, ¿cierto? Somos como animales del campo, ¿cierto? En nuestra carne. En el Hijo de Dios, ¿cierto? Nosotros ahí ya no somos animales de campo, somos a imagen, porque la Biblia dice, Génesis 1:26, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y esa imagen de Dios es un hombre espíritu, porque Dios, según Juan, dice, Dios es espíritu. Amén. Entonces, ese hombre que Dios creó en Génesis 1:27 es un Dios, un hombre espíritu. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Pero este hombre de Génesis 2.7, ¿cierto? No voy a tocar ese tema. Quizás después podemos volver a tomar ese tema, pero ese hombre de Génesis 2.7 fue, dice, formado, tomado del polvo de la tierra. Formado, no creado, formado del polvo de la tierra, porque ya había sido creado. Amén. Había sido creado desde lo que no se veía para manifestarse ahora en Génesis 2, en el séptimo día, manifestarse en una forma, ¿cierto? Del polvo de la tierra. Amén. De esos 16 elementos de la tierra. Y esos somos nosotros. Somos de esa misma tierra. Y a esa misma tierra vamos a tener que volver. Siempre me acuerdo, hay un hermano en la iglesia pentecostal en Lota, que él, hermano Tolosa, ¿cierto? Él siempre, y yo tuve muchos funerales que él atendió, y cuando no iba el pastor, ¿cierto? En realidad, la mayoría de las veces, para aquí estamos con cosas, la mayoría de las veces iba el hermano Tolosa. Y ese hermano siempre tomaba esa cita, ¿cierto? Del polvo fuimos tomados, y al polvo hemos de volver. Y esa es palabra de Dios, palabra que Dios no puede no considerar, porque Dios nos falta su palabra. Por lo tanto, el hombre terrenal, como dice Corintios 15, es a los terrenales. Pero nosotros no estamos mirando al hombre terrenal, estamos mirando al hombre celestial. Ya me estoy yendo para otro tema, ¿ya? Y ese hombre celestial es Jesucristo. Porque Él dijo que había venido del cielo y al cielo iba a volver. Amén. Bueno, entonces, esta serpiente era imagen, era más astuta que todas las bestias, ¿cierto? Del campo, que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces, esta serpiente era un ser que no era reptil. Ahora, vamos a Apocalipsis 13. Y ahí vamos a darnos cuenta que esa serpiente, porque sabemos que la serpiente, ¿quién es? El diablo. Apocalipsis 13, versículo 14. ¿Cierto? No vamos a entrar en esa revelación de Apocalipsis 13, pero quiero que veamos lo que tiene que ver con la bestia. Dice así. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que le había permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que es el diablo? ¿Una bestia? Es una bestia, sí. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, ¿sí? Que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adoraran. ¿Cómo que se parece esta cita, esta parte? Se le infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿cierto? Es como parecido cuando se le dio aliento al hombre en Génesis 2.7. Como que el diablo está tratando de imitar, ¿cierto? Lo mismo, pero se le fue permitido. Pero esto no va a ser, esto simplemente, todo lo que está en la Biblia, de alguna forma se va repitiendo, hasta el día en que llega la manifestación completa de Dios. ¿Amén? Ya, no me quiero desviar del tema. Entonces la serpiente, este ser llamado serpiente, era un ser que era inteligente, un ser que era astuto, un ser que hablaba, un ser que razonaba. Por lo tanto, este ser, y más encima, este ser era un ser hermoso. Y probablemente, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero sí uno puede leer entre líneas. ¿Por qué? Porque Eva dice que se dejó seducir por la serpiente y dice que su fruto era codiciable. Ah, pero hermano Daniel, me está enredando porque usted está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, pues. Si el árbol de la vida era Jesucristo, ¿quién era el árbol de la ciencia del bien y del mal? El diablo. El diablo, pues, hijo. Justamente. Ahora,
tenemos que tener en consideración de que cuando Dios habla de un árbol, o cuando la Biblia habla de árbol, está hablando de personas, de seres, ¿ve? Como Juan el Bautista. Juan el Bautista, él predicaba, él decía, y el hacha está, ¿cierto?, por voltear a la raíz, ¿cierto?, de los árboles para cortarlo. ¿De quién se está refiriendo? ¿De esos árboles para quién? ¿Qué eran esos árboles? Personas, seres, gente. Los fariseos, los saduceos, y ahí podemos entrar más, ¿cierto?, en profundidad de ver qué es lo que era. Pero Juan el Bautista se refería a la gente en árboles, porque él entendió que Jesucristo era el árbol de la vida. Amén. O sea que todos los árboles son el árbol de la vida. Los árboles representan a un ser o a seres. Amén. Hay árboles que están junto a los arroyos de agua y esos árboles son más frondosos. No me acuerdo en qué salmo está eso. Entonces, me parece que en el Salmo 1, ¿cierto? Entonces, ese hombre, esa persona, es que esa persona que está, ¿cierto?, tomando del arroyo de la palabra de Dios, ¿cierto?, es un árbol fuerte, frondoso. Entonces, los árboles representan a personas, y en este caso el árbol de la vida representa un ser que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿a quién representa? Al enemigo, sin duda al enemigo. Amén. Amén. La mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles, y aquí el diablo empieza con su mentira, dice, porque el diablo dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Dios no le dijo eso. Y ahí empezamos a ver que cómo el diablo empieza sutilmente a tergiversar la palabra. Sutilmente. Entonces, ya le empieza a decir a usted, ¿sabe qué? No hay un solo Dios, sino que hay un Dios en tres deidades. Entonces le empieza a meter la Trinidad, por ejemplo. Entonces, mire, no sé por qué me voy a ir acá. Yo solamente me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro. A ver, Génesis, Apocalipsis, si me permite. A ver si es que lo encuentro. Pues ya no lo encontré. A ver. No estaba aquí la cita. Bueno, lo vamos a dejar para más adelante si es que me aparece. Pero en una de las citas que había tomado, que pensaba que la tenía aquí, hablaba de que esa bestia o de que esa serpiente era el diablo y Satanás. ¿Qué es Satanás? Entonces, no recuerdo bien dónde está la cita, pero después se la puedo dar. Y la Biblia dice, y esa bestia o esa serpiente es el diablo y Satanás. Entonces, no es que haya un diablo y haya un Satanás. Y la Biblia textual dice, la serpiente era el diablo y Satanás. O sea, no es que hayan dos seres, sino que es el mismo ser, ¿cierto? En la serpiente, en el diablo y Satanás. Y ahí hay una trinidad nuevamente, una triada. Y todos los paganismos, ¿cierto?, vienen de triada hacia atrás. Pero nosotros creemos lo que dice la Biblia y creemos que hay un solo Dios y no hay más. Y ese Dios
tiene un nombre que fue revelado en este día que se llamó Jesucristo. Amén. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios dice, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué había dicho Dios? Que si tomaba de ese árbol iba a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa serpiente que hablaba, que razonaba, que era hermoso, que era codiciable a los ojos de Eva, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era esa serpiente? Era casi, claro, era casi un hombre. Era casi un ser hombre. Ahora usted me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo Dios iba? Sí, pues, porque acuérdense de que hoy, ¿cierto? Conocemos nosotros que hay una creación que va de lo más básico, ¿cierto? De ese renacuajo, de ese, ¿cómo se llaman renacuajos, ¿cierto? Esos pecaditos chicos que están, hasta el mono, el gorila, el oso, ¿cierto? Hasta la creación más grande. De alguna forma, la creación de Dios es una creación evolutiva, pero no que hayamos evolucionado del mono. No sé si me explico. Por ejemplo, existe el mamut y existe el elefante. No es que el elefante venga del mamut, sino que Dios creó una especie más grande, más desarrollada, pero que son similares, digámoslo, que vienen de los mismos genes, digámoslo de alguna forma, no sé cómo explicarlo. ¿Ya? Está la lagartija, ¿cierto? Y está el cocodrilo. Son especies distintas. Claro, si vamos de alguna forma evolutiva, está la lagartija, ¿cierto? Está la iguana y está el cocodrilo. Ahí como que habría una evolución. Pero no es que hubo una evolución, sino que Dios creó a los seres de una forma evolutiva, por decirlo de una forma. Porque creó la lagartija, creó la iguana, creó el cocodrilo. Pero sin duda el cocodrilo es el ser más desarrollado que respecto a los otros seres. Lo mismo, ¿cierto? Está también en el caballo, ¿cierto? Está el burro y está el caballo. Son especies que el caballo es la perfección, ¿cierto? De este otro animal que es el burro. Pero pareciera que evolutivamente, ¿cierto? Hay un crecimiento, pero no. Pero sin duda, y aquí podemos demostrar que el burro se puede mezclar con el caballo. ¿Qué es lo que cuando ellos se cruzan el burro con el caballo, qué produce? Una mula. Una mula es la cruza, es el hijo de un burro hembra, ¿cierto? Y un caballo. Y eso produce una mula. Entonces, se podían cruzar dos especies distintas, pero que venían en la misma línea, digámoslo así, de seres, sí, pues se pueden cruzar. Entonces la serpiente era un ser muy similar al hombre. Y por eso hoy día ese ser, ¿cierto? No lo vemos. Pero ese ser y su simiente de ese ser está aquí. Está esa simiente. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Qué hermoso ni haberse visto ese árbol, ¿ah? Y tomó de su fruto y comió. Ahora, comió. La palabra de Dios se interpreta ¿por quiénes? ¿Por hombres? No. ¿Por teólogos? Tampoco.
por seminario, no. Por estudios bíblicos, no. Por Jesucristo. Jesucristo interpreta su propia palabra y la palabra de Jesucristo es Jesucristo. Por lo tanto, comió, la Biblia empieza aquí de alguna forma a esconder, ¿cierto? Para que sus hijos predestinados puedan tener la revelación del qué lo que es correctamente eso que dice ahí. Comió, váyanse ustedes voy a buscar si tengo la cita aquí, Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. Amén. Entonces vamos a ver lo que la Biblia interpreta de lo que significa comer. Proverbios 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. El proceder de la mujer adúltera es así. Come. Entonces, Eva comió. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que sucedió ahí? Eva comió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Tuvo un acto con el esposo? No. La Biblia dice que comer es un adulterio. Y si Eva era esposo, bueno, ahí no se llamaba Eva todavía. Digámosle cómo se llamaba. La varona, Isha. Si varona o Isha, ¿cierto? Porque Eva después le puso más adelante cuando ella quedó embarazada. Que ella iba a ser madre en la tierra, eso significa Eva. Hasta el momento ella se llamaba varona, Isha. Entonces varona o Isha, ¿cierto? Ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal? El diablo, que estaba representado en quién? En ese ser bello, hermoso, que era la serpiente. Entonces comió del fruto, o sea, la simiente, y aquí hay niños, pero los que están viendo el video me entienden a qué me refiero, ¿cierto? Hubo una relación entre ese ser llamado la serpiente y la mujer. Eso fue lo que sucedió allá en el huerto del Edén. No fue el pecado de que Adán se metió con ¿cómo se llama? Con su mujer. Eran casados. Sino que ella, ¿cierto? Dejó que se introduciera la simiente, un espermatozoide de la serpiente. Entonces usted se preguntará, ¿por qué Caín? Entonces, Caín, ¿cómo podía haber sido malo si vino de Adán? Era imposible que fuera malo. No podía ser. Entonces usted vaya sacando y sacando sus conclusiones y vaya viendo cómo la Biblia, ¿cierto? Y cómo el diablo fue tan astuto para esconderse por estos 6.000 años y esconder lo que él hizo en el huerto. Entonces, hasta ahí, todavía, si usted está viendo esto, créame nomás, ¿ya? Y vamos a ir esto fundamentándolo con más Biblia. Por eso me interesa tener hartas citas. ¿Por qué? Porque las citas bíblicas son las que remachan que esto que estamos diciendo y respaldan que esto que estamos diciendo es una verdad. Amén. Amén. Entonces, dice en Génesis, en Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3, dice así, 11:2, mejor dicho. 2 Corintios 11:2, dice así, porque os celo, y Pablo estaba preocupado, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿cierto? Eva, o Isha en realidad, varona, ella era una mujer virgen para su esposo Adán. Pero ella no supo esperar,
Y ella hasta se había presentado ante su esposo y ella no pudo esperar, sino que vio un árbol codiciable y comió, adulteró con ese árbol. Dejó que la simiente de la serpiente entrara en esa mujercita. Amén. Dejó ser seducida porque era codiciable. Me engañó, dijo la Eva, ¿cierto? Lo leímos. La serpiente me engañó y comí. O sea, la sedujo, sexualmente estamos hablando, y comió Eva. Así de sencillo. Así lo dice la Biblia, por lo menos. No lo digo yo. Y dice aquí, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire, entonces él está haciendo la comparación. Yo lo he desposado a ti, esposa, iglesia del Dios verdadero, como una esposa virgen a Cristo, Jesucristo el Señor, el esposo. Entonces hace la comparación Pablo y dice, pero temo que como Eva, ¿cierto?, fue engañada, ¿cierto?, con astucia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, esa mujercita, digámoslo, esa virgen que había salido desde esa iglesia de Pentecostés, ¿qué finalmente pasó con ella? Lo mismo que Eva. Fue engañada. ¿Por quién? Por la serpiente. Porque no supo esperar. Porque ella tenía que manifestar algo. Y Juan lo dice, aún, ¿cierto?, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ella tenía que esperar en el esposo hasta que se manifestara. Si hablamos de un plan, eso es lo que esperaba esa iglesia, pero fue engañada. ¿Por qué? Por dogmas y tradiciones. ¿Por qué? Y ahí vamos a Apocalipsis y vemos el misterio del nicolaísmo y de Baal. ¿Cómo es que esta iglesia pasó a ser engañada? ¿Para qué? Formándose ahora como una denominación, como una iglesia. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si nos organizamos? ¿Cierto? Organicémonos y así vamos a llegar a más países, así vamos a llegar a más lugares. Organicémonos, tengamos una cabeza, un hombre como cabeza, ¿cierto? Y vamos a poder esparcir la palabra. Si nos organizamos y juntamos plata, ofrendas, ¿cierto? Vamos a poder llegar de mejor manera con la palabra. Sin duda, yo creo que tiene que haber sido un lindo propósito. Yo no creo que lo hayan hecho con maldad. Con maldad. Ellos buscaron, oye, si nos organizamos aquí ya, y después ya somos la iglesia tanto, la iglesia universal, la iglesia católica en su tiempo. Y después, ¿cierto?, las otras denominaciones. Sin duda no creo que hayan hecho con maldad, pero fueron engañadas por el enemigo. Porque, ¿qué pasó cuando se organizaron? El diablo le inyectó, ¿cierto?, el veneno, le inyectó dogmas y tradiciones. Y el dogma más terrible que le inyectó fue derribar y sacar de la Biblia por casi 2000 años, hasta el año 1500, ¿cierto? Perdón, hasta el año 1900, 1930 y tanto, cuando empieza a ser restaurado el nombre de Jesucristo para el bautismo. Entonces, ¿qué pasó? En el primer tiempo fue erradicado. Si ustedes leen la Biblia y leenla desde Mateo hasta Apocalipsis, si ahí existe algún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se van a dar cuenta que no existe ningún bautismo, que ningún apóstol, y lean en la historia, si vayan a los libros si creen, a los libros desde el año 0 de Jesucristo hasta el año 300. Hay varios libros de Josefo y hay varios libros, no hay ninguna bautismo que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no digo que eso no sea bíblico, está en la Biblia, pero hay una revelación de qué es lo que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa revelación, ¿quién la dijo? Pedro. Entonces Pedro era un antibíblico. ¿Ve?
Porque el mandato es ir, ¿cierto? En Mateo 28, no sé por qué me fui para allá, pero Mateo 28, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesucristo, ¿cierto? Y ahora, en 10 días después, cuando Pedro le toca hacer esa gran exhortación, en Hechos 2:38, y dice, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Acaso Pedro estaba errado? ¿Acaso Pedro se equivocó? ¿Acaso Pablo se equivocó cuando él bautizaba a todos los fieles en el nombre de Jesucristo? No creo. ¿Acaso Felipe y los apóstoles se equivocaron? No. No. Lo que sí tenían es que tenían la revelación de que el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, ¿cuál era? El nombre dado a los hombres por sobre todo nombre. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Un solo nombre. Y ese es Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la verdad de la Biblia. Entonces todo el resto son dogmas y tradiciones y credos. El credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Eso ni siquiera es bíblico, no está en la Biblia. Y si ustedes lean el credo de los apóstoles de los católicos, es exactamente igual al credo de los apóstoles de los evangélicos. Entonces son dogmas, tradiciones, ese veneno que inyectó la serpiente antigua allá a esos primeros cristianos. Y hasta el día de hoy nosotros estamos creyendo todavía en ese veneno. Y ese veneno que ha llegado incluso hasta este mensaje, con este glorioso mensaje, en el cual Dios nos ha revelado toda la Escritura. Pero el nicolaicismo ha entrado para someter a los laicos, para decir, no, es que aquí yo soy el que tengo la razón. Y yo interpreto la Escritura de esta manera, y así tiene que ser, y poner un punto final. Y si no, te saco de la sangre. Así. Ministros de ese calibre, ministros así, sacando de la sangre a hermanos. Echando al infierno a hermanos. No puede ser. No puede ser, si yo no solamente estoy hablando de la iglesia, sino también en esta iglesia de este mensaje. Seguidores de hombres, muchos. Hombres que traen sus revelaciones, sus doctrinas que están fuera de lo que dice la palabra y fuera de lo que dijo el mensajero al tiempo del fin. Grandes revelaciones. Tergiversando así un poquito la palabra. Con que Dios ha dicho, como dijo aquí, ¿cierto? Con que Dios dijo, no comerás de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de todos los árboles del huerto. El diablo al tiro, ¿cierto? Toma la escritura y te la tuerce. Miren, vamos a... Parece que no voy a entrar nunca en el tema. Mateo 4, cuando el diablo quiere tentar a Jesucristo. En una parte le dice, y el diablo, porque el diablo es el mejor predicador del mundo, se viste, ¿cierto? Como se visten los curas, o se viste con un buen terno, o con un buen, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cierto? Una sotana, con un... ¿eh? Muchos evangélicos y muchos pastores que les gusta vestirse así, porque así se ven, ¿cierto? Como con ropa de cristiano. Pero son sepulcros blanqueados nomás. Son sepulcros blanqueados. Y esos sepulcros blanqueados, ¿qué dijo el diablo? ¿Qué dijo el Señor dijo que eran hijos del diablo? Entonces les gusta vestirse así. Y yo he visto ministros que les gusta vestirse, ¿cierto? Con la ética. Ya. Y les dijo, si eres hijo de Dios, le dijo el diablo, hablándole al Señor, échate abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ve, el diablo tergiversando la escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia, aquí, él está citando una escritura, pero la está citando mal puesta porque le dice, échate abajo. Él, ¿cierto? Lo había llevado a una parte alta, ¿cierto? Y lo estaba tentando como que se tirara el Señor Jesucristo. Tírate abajo, porque, ¿cierto? La escritura dice, y al diablo le cita la escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero la escritura que cita el diablo aquí es por si hubiese un tropiezo. Dice aquí, para que no tropieces en tu pie en piedra, entonces ahí mandará ángeles. Va a mandar ángeles que te van a, ¿cierto? Te van a sostener. Es un salmo. No noté qué salmo es. Pero para que no tropieces. No para que te tires, para que te eches. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te cita la misma palabra, la misma escritura, y te la coloca tergiversada. Entonces, ¿qué hace el Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesucristo? Por eso Jesucristo no pudo ser engañado cuando fue tentado. ¿Ve? Porque vio cómo el diablo tergiversaba la escritura. Allá le dijo, no moriréis. Y diciendo que Jesús, si el Señor había dicho, moriréis. Le colocó un no. Es más, en Génesis 3 le colocó aquí, le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, sino lo que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? Le respondió con la misma palabra. También está escrito que no tentéis al Señor tu Dios. ¿Ve? Pero el diablo, ¿qué hace? Toma la escritura y la coloca mal. Eso es todo. Es una pequeña, digamos, un pequeño torcer. Un pequeño torcer. Háganlo así nomás. Háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien. Si eso lo dijo Jesús, ¿cómo te van a decir? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Oye, si lo dijo Jesús, ¿quién es más grande? ¿Jesús o Pablo, Pedro, o Felipe, o los apóstoles? ¿Quién es más grande? ¿Cierto? El diablo, ¿qué haciendo? Tergiversando. Pero siempre, va a haber una simiente real, y ahí estamos nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra, le dijimos amén a la palabra. Por eso la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Y usted que está viendo este video, o no sé quién va a ver este video en el futuro, saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque ese es un así desde el Señor. Y el así desde el Señor viene por la palabra, con respaldo de la palabra. ¿Amén? Eso es verdadero. Un escrito está. ¿Amén? Bien, sigamos. Amén. Entonces, ¿dónde estaba? Versículo. Estamos en comieron. Entonces comió. Entonces, ¿qué hubo ahí? Un adulterio. La serpiente introdujo esa simiente, ¿cierto? En Eva. Y después dice, y dio de comer también a Adán. ¿Qué significa eso? Que la simiente de Adán también entró en la mujer. Por eso ella cuando queda embarazada de dos simientes. Pero hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va de dos simientes? ¿Estaba embarazada de gemelo? Sí, pues, estaba embarazada de gemelos. Caín y Abel fueron gemelos. Claro que fueron gemelos. Pero uno de las hijo de la simiente, hijo de la serpiente, y otro hijo de ¿quién? De Adán. De Adán. Por eso para los judíos era tan importante conocer la genealogía. Y por eso cuando usted va a la Biblia,
Y ahora va a entender por qué era tan importante la genealogía de Dios. Y este que era hijo de este, y este era hijo de este, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Cierto? Hijo de Adán, hijo de Dios. Pero usted no va a encontrar ninguna genealogía que diga, y este, hijo de Caín, hijo de Adán, hijo de Dios. Eso no existe. Porque Caín no fue hijo de Adán. Pero hermano, ¿cómo es que no fue hijo de Adán? No fue hijo de... Bueno, se lo digo por la palabra, a ver si tengo la cita aquí. Vamos, aquí dice. Juan 1, 3, 12. Perdón, primero de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, versículo 12. Está hablando Juan aquí. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era hijo Caín? ¿De Adán? ¿Adán era el maligno? Del diablo. Era hijo del diablo. Caín era hijo del maligno, era hijo de la serpiente. Amén. Era hijo de la serpiente. Qué tremendo. No me crea a mí, créale a la Biblia. No como Caín, que era hijo del maligno. Amén. Amén. Aleluya. Lucas 3. Vamos a Lucas 3. Versículo 23. Lucas 3. A ver. Aquí vamos a ver en Lucas 3 la genealogía de Jesús. Si usted empieza a ver desde el versículo 23, dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era de como 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí, y empezamos con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Saltemos al versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán. Versículo 28, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Y Caín de quién era hijo? ¿De Dios? Del diablo. Era hijo del diablo. Pero hermano me dice, ¿pero cómo puede ser de que ya la serpiente haya introducido esa simiente en Eva? ¿Y cómo puede ser de que Adán también introdujo su simiente en Eva? Por eso la mujer tiene dos, ¿cómo se llama esto? Trompa, puede ovular dos dos óvulos. Tiene dos ovarios, para decirlo. Entonces puede tener dos óvulos y puede tener simiente de dos hombres a la vez. Y eso búsquelo usted mismo en YouTube. Y hoy día hay para buscar en la ciencia, hay noticias, ¿cierto? De mujeres que se han metido incluso con un hombre negro y un hombre blanco. Y en su vientre han tenido bebés de un hombre negro y un hombre blanco. Y me parece que esto tiene que ser en un lapso de tiempo corto. ¿Ya? Entonces, esa varona, ella comió de la serpiente y comió de su esposo Adán. Eso fue lo que sucedió. Y por eso se produjeron esas dos simientes. Amén. Entonces, si nos vamos, a ver. Amén. Cómo pasa el tiempo. Pero un poquitito más solamente, un poquitito más para poder fundamentar esto. Amén. Juan 8, versículo 41. Juan 8, versículo 41.
Entonces, aquí el Señor empieza a decirle a los fariseos, a los saduceos y a esa iglesia denominacional del día cuando apareció el Señor Jesucristo, a esas iglesias, empieza a decir, ellos dicen, oye, pero si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, oye, si fuese hijo de Abraham, me hubieses conocido, porque ¿cuál es la gracia que tienen los hijos de Abraham? Que tienen la revelación, la fe de Abraham. Por lo tanto, ellos sabían el misterio que tenía que desenvolverse, sabían que Jesucristo tenía que manifestarse, Jesucristo que era el Dios del cielo manifestado en carne. Eso son los hijos de Abraham. Nosotros sabemos eso, por eso somos hijos de Abraham. ¿Ya? Pero dice aquí 8:39, un poquito más. A ver. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí. ¿Quién fue el primer asesino? Caín. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿La obra de Abraham? No. Estaban haciendo la obra de Caín. Sabemos que Abraham era hijo de Dios. Pero había otra semiente que estaba entre medio. Pero procuráis matarme, a mí. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Cuál es el asesino? Caín, que era hijo del maligno. Por eso ellos mataron a Jesús, porque estaban haciendo la obra de vuestro padre. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús lo dijo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué responde? ¿No ha pensado usted? ¿Por qué los judíos responden, o estos fariseos en realidad, por qué responden eso al Señor? Vosotros sois hijos del maligno, sois hijos de vuestro padre el diablo. Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros no hemos nacido de adulterio. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué es lo que había pasado en el principio. Los judíos sabían, o esos fariseos, saduceos, escribas, ellos sabían lo que había pasado en el principio. Por eso responde, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no venimos de fornicación. Eso es lo que creían, pero sí Jesús los pudo identificar. ¿Por qué lo identificó? Porque ellos manifestaban las mismas obras que manifestó Caín. Caín vio que Abel era hijo de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Mató. Eso es lo mismo, la misma. Dios ahí en Caín y Abel estaba mostrando lo que esos fariseos y esos judíos iban a hacer con la simiente real, con Jesucristo. Jesucristo se creía, igual que los fariseos, que era un israelita, ¿cierto? Que venía, ¿cierto?, por la descendencia de José o de María, bla, 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 bla. Pero no, Jesucristo no era gentil ni judío. Era el Señor del cielo, era de otra raza, era una super raza. ¿Ve? Y los hijos de Abraham son una super raza. Es una raza distinta. Vosotros sois hacéis la obra de vuestro padre. Amén. Y el primer homicida, ¿quién fue? El diablo. Amén. Y Jehová Dios, versículo 14. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. No le dijo entre todos los reptiles. ¿Por qué? Porque la serpiente, ¿qué es lo que era? Una bestia. Maldita serás entre todas las bestias. Maldita será entre nosotros aquí. Nosotros somos como ese animalito, ¿cierto? Damos a luz igual que la vaquita, comemos carne y venimos de la tierra. Pero ese ser llamado serpiente iba a ser maldecido entre las bestias. ¿Ve?
porque era parte de ellos. Aleluya, aleluya. Dejémoslo hasta aquí. Amén, porque si no, vamos a seguir toda la noche. Le quedo debiendo para el otro domingo. Vemos los gemelos y seguimos tomando más esta cita, ¿ya? Solamente voy a leer una cita, y aquí encontré la cita que le hablaba de la Trinidad del Diablo, ¿cierto? Apocalipsis 20, versículo 2. Dice así: y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, esa serpiente antigua, ¿quién era? El diablo y Satanás. No dos personas, sino que es el mismo en diferente máscara. Allá estuvo como la serpiente antigua, ese ser que embarazó a Eva y produjo a Caín. Así vamos a ir descubriendo un poquito más, ¿cierto? Este misterio de lo que hay en esa iglesia. Ahora, si lo llevamos eso a este día, esa misma simiente de Caín está en este día. ¿Quién hizo el altar más hermoso cuando tuvieron que hacer ofrenda y Caín y Abel? ¿Quién hizo el altar con flores? El altar más grande, el altar más glamuroso. ¿Quién hizo el altar con más coros? El altar con más cuartetos. El altar, el templo más grande de la ciudad. ¿Quién hizo el templo más, que hubiera más gente? Lo más hermoso, lo más vistoso. ¿Quién hizo ese templo? ¿Quién lo hizo ese templo? Los hijos de Caín. Caín y su simiente son los que se comportan así. ¿Qué hicieron ¿Qué hizo Abel? ¿Cierto? Algo que podría ser feo. Derramó sangre. ¡Qué espanto! ¡Qué escena más trágica! Dramática. ¿Qué trajo Caín? Del fruto de la tierra. Flores, ¿cierto? Frutos. Todo lo que venía de la tierra. ¿Pero qué trajo Abel? La vida. Tuvo la revelación de la vida, porque la vida está en la sangre. Él tenía una revelación distinta. Él mató a ese cordero, ¿para qué? Porque él veía que en la sangre estaba la vida. Y tenía que haber derramamiento de sangre para que ahora, en este día, pudiera aparecer esa mujercita llamada, nosotros, la señorita Jesucristo. Porque él, a través de su muerte de Jesucristo, nos traspasó esa vida a nosotros. Abel tenía esa revelación. Pero tuvo que haber algo trágico. Y por esa revelación que tuvo, ¿qué fue lo que pasó a Abel? Fue muerto a manos de Caín. ¿Qué pasó con Jesucristo? Fue muerto a manos de Caín. ¿Y esta novia? ¿Qué está tratando de hacer Caín nuevamente? Rechazar esta palabra. Y la va a rechazar. Y la va a matar. Y la va a buscar. Pero esta novia se va en un rapto. Así que no salimos antes. ¿Ah? Así que no se preocupe, porque nosotros nos vamos con el Señor. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Espero que esto no toque ni una de las tantas citas bíblicas que tengo aquí. Me fui para otro lado, quería avanzar por un lado, pero me dejé guiar solamente por el Señor. Yo no sé quién está viendo esto. Y si hay algo que está viendo esto, ¿cierto? Que sea de mucha bendición. Yo sé que hay gente que conoce esto, pero siempre van saliendo cositas que nos van dando luces de lo que realmente somos. Y somos nosotros hijos de Dios, hijos de Abraham,
la simiente real de Abraham, las estrellas del cielo, las arenas del mar. ¿Ve? Cómo Dios va revelando quiénes somos. ¿Amén? ¿Está contento? ¿Está contento? ¿Está contento, hijo? Así que espero también que estén contentos ya en el video. Y Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer una oración para poder cerrar esta palabra. Pregunta, papá. Después, ¿ya? Ya. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por lo que tú nos estás dando en este momento. Estamos hablando de este misterio tan grande, ¿cierto? De la revelación de tu palabra, de Génesis, de la simiente de la serpiente, como hoy día se muestra como un ser tan religioso, Señor, como un ser tan culto, tan, sí, quizás serio, tan formal, frío, que adorna sus altares, ¿cierto? Con tantas flores. Pero tú lo que quieres es que nosotros nos fijemos en la sangre, Señor. En ese derramamiento de la sangre de Jesucristo que fue derramado allá en el madero de la cruz, y que por esa sangre hoy día nosotros venimos a vida, Señor. Oh Padre Celestial, te ruego tu bendición. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Bendiga a los hermanos de Puerto Montt que han estado viendo. Bendiga a mi hermano Abraham Mardones y su congregación. Bendiga, Señor, también al hermano Andrés Green, a su esposa, a sus hijos. Bendícelos, Señor. Guárdanos de todo mal. Estamos en el día más glorioso que podamos vivir. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú eres esa sangre en la cual nosotros estamos cubiertos hoy en día. Padre Celestial, bendícenos y vámonos a casa en paz, en comunión, meditando esta palabra. Si hay algo que no se entendió, Señor, si hay algo que yo dije mal, si hay algo que no me sube a pesar o se malentendió, Padre, tú eres y tu Espíritu Santo vas a esos corazones, Señor, y tú vas a ordenar todas esas palabras, Señor. Yo soy un simple hombre, Señor, que trato de traer tu palabra, tu mensaje, me esfuerzo, pero, Señor, tú eres el que la ordena, la rega y que produce el crecimiento, Señor. Tu bendición te lo rogamos, Padre Celestial, y bendice a toda nuestra familia, mi familia. Yo este link también se lo envío a muchos de mi familia, amigos. No sé si mi hermano Joxan también iba a estar viendo este video con su esposa. Bendícelo a ellos. Ellos van a traer también una nueva criatura hasta esta tierra, Señor. Bendícelo y bendícelos con la bendición de tu palabra, Señor. Te rogamos tu bendición especial para todos, Señor, y tu protección divina, en el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cantamos al Señor? Una última alabanza. Tengo la boca súper seca. La pregunta, hágame la pregunta, hijo. ¿Por qué ¿Cuál fue la primera iglesia y cómo se creó? Está buena la primera iglesia. La primera iglesia fue Eva, hijo. Esa es la primera iglesia, como iglesia, como creación. Pero la simiente de Caín, ¿cierto? Ellos al pecar, ellos se colocaron unas hojitas de higuera. Y eso fundamentó una religión. ¿Por qué? ¿Para qué se colocaron la hoja de higuera? Para cubrirse de Dios, para esconderse de Dios. Pero el Señor, ¿qué hizo? Él los cubrió con su sangre. ¿Y él qué le hizo? Le hizo pieles, ¿cierto? Dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales, pieles ensangrentados. Y a través de su sangre vio a sus hijos que habían pecado y pudo tener comunión con ellos. Entonces, los hombres pecadores, ¿qué hacen? Una religión. Y que la religión, ¿qué es lo que son? Son como hojas de higuera. Y ellos se cubren de la presencia, se esconden del Señor. ¿En qué se esconden? En una religión. No, pero si yo cumplo con mis diezmos, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo hago esto otro, yo cumplo con todo. Pero Dios, y eso está bien, no es que esté mal, eso está bien. Pero lo importante es si tú tienes la revelación de la sangre del Cordero. Porque en la sangre está la vida. Y eso es lo importante, hijo.
Así que eso. No sé si respondo a su pregunta, papito. Amén. ¿Cantemos? No recuerdo. Más allá de esta vida hay un mundo en que se vive de verdad. Tierra nueva, cielo nuevo, nuevo día, a muy pronto llegará. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Yo sé bien, cerca es el día que las puertas de la gloria se abrirán. Sé también que soy parte de los santos que felices entrarán. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Cuando juntos a Jesús veamos ya. Cuando juntos a Jesús veamos ya. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén.